Mi papá me dijo, la familia es lo más importante, justo cuando lo caché vendiendo la insulina de mi hermana, que es diabética. Esa misma noche, me topé con el número de su proveedor anotado en la pulsera de alerta médica de mi hermana. Yo tenía 15 años cuando empecé a sospechar que algo no cuadraba con la manera en que papá manejaba todas las cosas de la diabetes de Mía. Ella tenía 12, pero desde los 8 le habían detectado diabetes tipo 1, así que ya todos en la casa nos sabíamos la rutina de memoria. Ir a la farmacia cada mes por los medicamentos, guardar la insulina en el refri, checar las fechas de caducidad y tener tabletas de glucosa por todos lados, por cualquier emergencia. Pero últimamente Mía andaba pidiendo su kit de emergencia cada rato, diciendo que se sentía temblorosa y mareada en la escuela. Yo creí que era porque ahora le costaba más trabajo controlar sus niveles de azúcar, porque el doctor ya nos había advertido que en la pubertad podía cambiar mucho. Lo que no me imaginaba era que mi papá ya llevaba meses quitándole el medicamento poco a poco. La primera vez que sentí que algo estaba mal fue un día que fui por un jugo al refri y noté que solo quedaban 2 plumas de insulina, cuando normalmente debíamos tener unas 8, especialmente porque papá acababa de ir a surtir el medicamento hacía apenas 3 días. Hasta el recibo de la farmacia seguía ahí, en la barra de la cocina, probando que había recogido el pedido completo, pero la mayoría de la insulina simplemente había desaparecido. Cuando le pregunté mientras preparaba café, me salió con que Mía estaba usando más insulina porque estaba creciendo y eso alteraba su azúcar. Se notaba molesto, como si fuera un insulto que yo dudara de que él supiera cuidar la salud de su hija. Le sugerí que llamara al endocrinólogo para preguntar si era normal que usara tanta insulina, pero ahí sí se cerró por completo y dijo que los doctores solo querían meter miedo para vender medicinas más caras. Desde esa semana empecé a fijarme más en Mía y noté que se medía el azúcar casi cada hora, ya ni siquiera las 4 veces al día que eran normales. Sus lecturas salían por todos lados, a veces súper altas, y de repente se le bajaban en cuestión de horas. Cuando le preguntaba si sí se estaba aplicando la insulina, ella me decía que sí, aunque se notaba confundida porque no entendía por qué andaba tan mal. Casi todas las tardes le dolía la cabeza y estaba tan cansada que no podía ni concentrarse en la escuela. Le comenté que hablara con papá sobre ajustar la dosis, pero me dijo que él nada más le decía que eran cosas de adolescentes y que estaba exagerando. Todo se fue al carajo un jueves, cuando Mía se desmayó en deportes y la llevaron de volada con la enfermera. Resultó que tenía el azúcar arriba de 400, ya casi al borde de una cetoacidosis diabética que puede terminar en coma o algo peor. La enfermera le marcó a mi papá y le exigió que llevara insulina en ese momento. Se apareció 1 hora más tarde con una sola pluma, casi vacía, diciendo que era todo lo que había en la casa y que hasta el próximo viaje a la farmacia no habría más. La enfermera de plano le preguntó cuándo fue la última vez que recogió la receta, porque ya no le creía nada. Pero papá se puso a la defensiva y contestó que él sí sabía cómo cuidar a su hija, que los de la escuela no tenían ni idea de lo que es la diabetes infantil. Esa noche, mientras papá decía que iba a su supuesta junta de AA, yo aproveché para revisar el botiquín. Ya ni le creía lo de las juntas porque cada vez regresaba oliendo más a cigarro y de peor humor. Cuando abrí la caja de los suministros, la mayoría de las plumas de insulina estaban vacías. Las tabletas de glucosa estaban caducadas y hasta encontré tiras reactivas en envases sin etiqueta. Los frascos de las recetas ahí seguían, pero si revisabas las fechas, te dabas cuenta de que papá supuestamente los recogía cada pocos días, cuando deberían durar semanas. O Mía se estaba poniendo insulina como loca, o de verdad algo muy raro estaba pasando. Le tomé fotos a todo con mi celular y dejé todo igualito, para no levantar sospechas. Al día siguiente me armé de valor, lo enfrenté y le enseñé las fotos. Se puso rojo, empezó a gritar que yo no tenía derecho a andar revisando los medicamentos de la familia y que estaba invadiendo su privacidad. Insistió en que la diabetes de Mía era complicada y que él ya estaba en contacto con los doctores, que todo tenía explicación. Cuando le pregunté por qué entonces los niveles de azúcar de Mía estaban tan mal, solo me dijo que era culpa de las hormonas y que estaba haciendo un drama por algo normal, que no anduviera asustando a la familia por cosas que se iban a arreglar solas. Yo le respondí que lo que había visto no era nada normal y que Mía se podía morir si no recibía la insulina como debía. En ese momento se puso más agresivo, se me acercó para intimidarme y me recordó que él era el papá y tutor legal, que mientras Mía fuera menor de edad, él tomaba todas las decisiones médicas. Hasta insinuó que quizá yo solo estaba celosa de la atención que recibía Mía o que no entendía de enfermedades crónicas porque yo siempre había estado sana. Recalcó que los problemas de la familia se resolvían en la familia y que si alguien más se metía, lo podía arruinar todo, sobre todo desde que mi mamá se había muerto. Terminó la discusión diciéndome que tuviera mucho cuidado con esas acusaciones, porque las mentiras tienen consecuencias y que mejor pensara bien antes de romper la familia por una confusión mía. Se volvió a sentar a leer su periódico como si nada, y de una forma tan fría que fue obvio que no le importaba lo que yo supiera sobre el estado de Mía.
Ese mismo día decidí que ya no iba a tratar de convencer a mi papá de nada. Mejor empecé a juntar pruebas del mal manejo médico yo sola. Tomaba fotos de cómo salían las lecturas de azúcar de Mía, anotaba cada vez que se sentía mal, grababa cuando pedía glucosa porque la insulina no le estaba funcionando, y hasta armé una línea de tiempo de sus síntomas para que se viera clarito el patrón. Lo más importante, comencé a esconder insulina y tabletas de glucosa en mi cuarto, sacando poquito a poquito del escondite de papá antes de que él pudiera venderlas o cambiarlas. Al tercer día de estarlo vigilando, encontré algo que de verdad me puso la piel de gallina. Mientras revisaba el cuarto de mi papá buscando pistas sobre el paradero de la insulina que desaparecía, me topé con mensajes en su celular entre él y alguien que se hacía llamar Rico, donde discutían intercambiar material médico por lo que llamaban favores para fiestas. Ahí mismo se veía que mi papá llevaba tiempo vendiendo las plumas de insulina de Mía en 50 pesos cada una, solo para conseguir cocaína, cristal y analgésicos de receta para él. O sea, estaba eligiendo sus vicios por encima de la vida de su propia hija, cambiando el medicamento que la mantenía viva por drogas que nada más alimentaban su adicción. Los mensajes tenían meses de antigüedad, así que no era una locura de último momento, sino algo planeado y constante. Me pasé horas revisando su teléfono mientras él seguía tirado, inconsciente en el sillón, y descubrí varias conversaciones con distintos vendedores que negociaban medicamentos robados. Papá no solo vendía la insulina de Mía, también se deshacía de sus tiras reactivas, los kits de emergencia de glucagón y hasta su receta de pastillas de glucosa. Las pruebas demostraban que llevaba al menos medio año haciendo esto, y cada vez era más seguido conforme le urgía más dinero para su consumo. En algunos mensajes hablaba de otros niños diabéticos cuyos papás también podía manipular para sacarles más medicinas, viendo las recetas como si fueran mercancía de narco, no como lo que realmente son, algo que le salva la vida a los niños. Pero lo más fuerte fue cuando di con fotos de Mía en su peor estado, completamente ida o sin poder reaccionar, y las fotos tenían marcas de tiempo que demostraban que él prefería tomar la foto antes que ayudarla. No eran recuerdos de un papá preocupado, sino trofeos enfermizos del sufrimiento de su hija, cosas que podía usar para ganarse la lástima de los traficantes o de los del DIF, si alguien lo cuestionaba. No estaba documentando sus crisis para pedir ayuda, sino para fabricar pruebas que lo protegieran y que la gente creyera que el deterioro de Mía era culpa de la diabetes y no de él. En un chat especialmente retorcido, se jactaba con Rico de lo fácil que era manipular el horario de los medicamentos de un niño para inventar emergencias y así justificar idas constantes a la farmacia. Decía que diluía la insulina con solución salina para que le durara más, aparentando que le daba la dosis correcta, cosa que pudo haberla matado en una subida grave de azúcar. En otra conversación contaba cómo trituraba las pastillas de glucosa y les ponía bicarbonato para rendirlas, dándole casi puro placebo justo cuando Mía más necesitaba algo real para una baja de azúcar. Con todo lo que vi, entendí que tenía que hacer algo inmediato para salvarle la vida a Mía. Pero primero quería que supiera la verdad y entendiera por qué su diabetes estaba fuera de control. Esa noche, la llevé a mi cuarto y le expliqué que papá había estado vendiendo su insulina y por eso sus niveles estaban tan mal. Al principio no me creyó, decía que papá jamás le haría daño a propósito, pero al enseñarle los mensajes y las fotos, rompió en llanto y me confesó que ya se lo sospechaba, pero tenía miedo de decirlo porque papá siempre se ponía agresivo si alguien cuestionaba lo que hacía. Mía me contó cosas que yo ni imaginaba sobre lo que pasaba cuando yo no estaba. Le había obligado a saltarse dosis de insulina, diciéndole que se estaba volviendo adicta al medicamento y que tenía que aguantarse de manera natural. La forzaba a hacer ejercicio intenso sin checarse el azúcar, diciéndole que eso curaba la diabetes mejor que los medicamentos. Y cuando ella se sentía mal, le decía que era exagerada, que solo quería llamar la atención, y hasta la amenazaba con contarles a sus maestros y amigos. Incluso le escondió el medidor de glucosa durante días, diciéndole que estaba obsesionada con los números en vez de escuchar a su propio cuerpo. Pero la manipulación iba mucho más allá del simple robo. Papá la aisló completamente de sus doctores, cancelando citas y mintiendo sobre los motivos, asegurando en el consultorio que Mía estaba bien y no necesitaba revisarse tanto. Atendía las llamadas de la escuela y de los doctores para fingir que era un papá responsable, pero luego en privado le reclamaba a Mía por meterlo en problemas que podían exponerlo. Le metió en la cabeza que los doctores lo único que querían era sacarle dinero y que él era el único que la protegía de tratamientos innecesarios. El daño psicológico era igual de grave que la negligencia médica. Papá la enseñó a ver sus síntomas como defectos de carácter y no como lo que son, señales de que algo anda mal en el cuerpo. Le hacía sentir vergüenza por necesitar insulina o checarse la glucosa, diciéndole que solo la gente débil depende de medicamentos y que ella en el fondo quería estar enferma porque era más fácil que hacerse cargo de sí misma. Cuando Mía tenía bajones de azúcar que la dejaban temblando o sin poder ni hablar, él se burlaba, le decía dramática y la obligaba a actuar normal para comprobar que no era para tanto. Escuchar todo lo que Mía había aguantado
me hizo ver que papá no solo le robaba para drogarse, sino que la estaba torturando a propósito, convenciéndola de que todo era por su bien. Era tanta la crueldad, tan planeada y sostenida, que ya no sonaba a una adicción desesperada, sino a que de verdad disfrutaba verla sufrir. Cada vez que Mia trataba de pedir ayuda, la castigaba con más aislamiento y negligencia, hasta que de plano le daba miedo mencionar cualquier cosa, aunque estuviera en peligro su vida. Al día siguiente, en vez de irme a la escuela, me fui directo a la policía con copias impresas de todos los mensajes, fotos y pruebas que había sacado del celular de mi papá. Se me doblaban las piernas de los nervios cuando llegué a la recepción y pedí que me atendieran por un caso de maltrato infantil y negligencia médica. La oficial que me atendió, la detective Rivera, era una mujer de unos 40 y tantos, y conforme le fui contando todo, su cara se iba poniendo cada vez más seria. Revisó cada papel, cada foto que le di sobre la venta de drogas de mi papá y el abuso que sufrió Mia con su enfermedad, haciendo anotaciones detalladas todo el tiempo. Cuando le mostré las fotos donde Mia estaba inconsciente durante una crisis médica que mi papá prefirió tomar antes de ayudarla, la detective no pudo ocultar la preocupación. Me explicó que lo que yo había documentado eran delitos graves: poner en peligro a una menor, fraude con recetas médicas, tráfico de drogas e, incluso, dependiendo del daño a Mia, intento de homicidio. Dijo que pocas veces había visto un caso tan bien documentado por parte de un menor y que la forma en que junté las pruebas sería clave para el proceso. Me dio las gracias por animarme a hablar. Me aseguró que tanto Mia como yo estaríamos protegidas mientras durara la investigación y que lo más seguro era que tendrían que sacarnos de la casa de inmediato y dejarnos con familiares mientras se resolvía todo. En cuanto las autoridades entraron, todo fue rapidísimo. Rivera consiguió órdenes para catear la casa y checar los registros telefónicos de mi papá, además de coordinarse con agentes antinarcóticos que ya traían la pista del tráfico de medicamentos en el área. Nos explicó que lo de mi papá era más grande que solo robarle a Mia y que por lo que yo había hallado, había varias familias con hijos enfermos a quienes les hacía lo mismo. Según el tipo de fraude, incluso podían intervenir autoridades federales, ya que cruzaba estados y caía bajo la DEA. Eso significaba que mi papá podía pasar décadas en la cárcel, no solo tener problemas locales. 2 días después, agentes vestidos de civil llegaron a la casa a la hora del desayuno y arrestaron a mi papá enfrente de nosotras. Verlo esposado hizo que Mia entrara en pánico y su azúcar se disparara. Tuvo que recibir atención médica urgente de gente que, por primera vez en mucho tiempo, sí estaba para ayudarla. La detective Rivera se quedó con nosotras mientras los paramédicos revisaban a Mia y nos aseguró que jamás volveríamos a preocuparnos porque mi papá manejara su tratamiento. Nos avisó que nos iban a llevar con familiares que pudieran cuidarla bien durante todo el proceso. Cuando revisaron la casa, encontraron el escondite de medicamentos de mi papá detrás de una pared falsa en el sótano, junto con plumas de insulina robadas a por lo menos 6 familias con hijos diabéticos que él había engañado para explotar su situación. Convenció a varios papás de venderle las medicinas extra para sus hijos cuando tenían problemas de dinero, y luego él las revendía a distribuidores sacando el triple. Las pruebas mostraban que había montado toda una operación, poniendo en riesgo a un montón de niños diabéticos al provocar escasez de medicamentos esenciales en la comunidad. La policía encontró listas de clientes, precios, hasta planes de expansión, como si fueran productos ilegales cualquiera. Lo peor fue hallar su cuaderno de reclutamiento, donde apuntaba familias vulnerables con hijos diabéticos que podía explotar. Iba a grupos de apoyo y foros en línea no para ayudar a Mia, sino para buscar a más papás desesperados dispuestos a vender medicamentos en un apuro. Sus notas eran detalladas: situación financiera de la familia, qué tratamiento usaba cada niño, y hasta perfiles psicológicos sobre quién caía más fácil en sus trampas. Literal, había convertido las redes de apoyo en cazaderos para buscar nuevas víctimas. En menos de 2 días, Mia y yo ya estábamos viviendo con la tía Carol, que es enfermera, y de inmediato tomó el control del tratamiento de Mia para estabilizarla. Por primera vez en meses, Mia empezó a recibir su insulina como debía, horarios fijos de comida y monitoreo constante, y poco a poco sus niveles mejoraron. Ver la cara de alivio de Mia cuando entendió que ya podía confiar en que le daban bien su medicina fue desgarrador, sabiendo todo el sufrimiento que le tocó, porque mi papá prefirió su adicción antes que la salud de su hija. La tía Carol tuvo que rehacer todo el plan de tratamiento, porque de plano ya no se sabía cuánta insulina necesitaba Mia después de tanta manipulación. La valoración médica que le hicieron mostró todo el daño de los últimos 6 meses. Tenía el control de la glucosa por los suelos, lo que la puso en riesgo de complicaciones que normalmente solo dan después de años con diabetes descontrolada. Ya tenía señales leves de neuropatía, problemas renales y cambios en los ojos que, si no se cuidaban, podían dejarla ciega. Todo eso se pudo haber evitado, pero mi papá
a propósito, le negó el tratamiento que necesitaba para sobrevivir. Más allá del daño físico, Mia estaba traumatizada. Le daba miedo ponerse insulina si no había adultos presentes. Pensaba que cualquier medicina podía estar contaminada, como las que le daba mi papá, y revisaba su glucosa a cada rato, poniéndose muy nerviosa si veía algo fuera de lugar. Tenía pesadillas donde caía en coma y despertaba gritando. La confianza entre paciente y cuidador, que es la base para vivir con una enfermedad así, quedó destruida y va a llevar años de terapia a reconstruirla. La noticia del arresto salió rapidísimo en los medios locales, y aunque no dieron nuestros nombres, sí dieron detalles suficientes para que la gente entendiera el riesgo que hay cuando alguien trafica con medicamentos de niños vulnerables como Mia. En el artículo se decía que la investigación empezó porque un familiar, preocupado, llevó un montón de papeles, aunque durante todo el inicio del caso nunca se supo que yo había estado involucrado. Conforme fueron saliendo a la luz más detalles en las primeras audiencias de mi papá, tanto los fiscales como la gente del barrio empezaron a darse cuenta del tamaño de la red criminal que tenía armada. Él se había dedicado a buscar familias con hijos diabéticos porque la insulina cuesta carísimo y los revendedores siempre la andan buscando para vendérsela a quienes no pueden pagar una receta como Dios manda. Se metió a varios grupos en línea para papás de niños con diabetes, se hacía amigo de familias que la estaban pasando mal en redes sociales y, con el tiempo, los iba convenciendo de venderle el sobrante de insulina de sus hijos cuando estaban muy apretados de dinero. Su forma de manipular era fría y calculadora, pensada para aprovecharse tanto de la desesperación de los papás como de lo vulnerable que están los niños, todo para sacarles la mayor lana posible. Resultó que la investigación federal destapó conexiones entre la operación de mi papá y una red mucho más grande de tráfico de recetas que llegaba a varios estados e involucraba a decenas de criminales especializados en distintos fraudes médicos. El papel de mi papá era localizar familias con hijos diabéticos y coordinar cómo mover la insulina robada de los niños a adultos adictos que pagaban fortunas porque no podían conseguir esos medicamentos de manera legal. Sus registros tan detallados ayudaron a los federales a mapear toda la red y a dar con otros reclutadores que andaban detrás de familias con diferentes enfermedades crónicas. En los documentos del juzgado, quedó claro que mi papá ya traía el plan de crecer su negocio, buscaba convencer a otros papás para convertirlos en sus distribuidores y así franquiciar su modelo de explotar a niños enfermos para traficar medicamentos controlados. Hasta armó manuales de capacitación en los que les enseñaba a papás desesperados cómo rendir los medicamentos de sus hijos, cómo sacar citas médicas falsas para que les dieran recetas de más y cómo ubicar a otras familias vulnerables que pudieran entrarle al negocio. Su plan de negocios trataba las enfermedades graves de los niños como si fueran minas de oro que podía exprimir una y otra vez. Para Mia, sanar no solo fue cuestión de recuperarse físicamente después de meses de un pésimo manejo de su diabetes, sino también llevar una terapia psicológica intensiva para aprender a procesar el trauma que le dejó saber que su propio papá la estaba usando y lastimando por dinero. Necesitó terapia con especialistas capaces de entender tanto el trauma médico como el abuso infantil, porque tenía que trabajar temas muy pesados de traición, culpa y miedo, que ya no le dejaban confiar en ningún adulto responsable de cuidarla. Manejar su diabetes se volvió un recordatorio constante del trauma, y hasta las consultas rutinarias se le hacían una pesadilla emocional. Cuando los fiscales federales tomaron el control del caso, el proceso penal contra mi papá avanzó rapidísimo. La detective Rivera había hecho una investigación tan minuciosa que los federales pudieron desde el principio empezar a rastrear a toda la red de traficantes de recetas y médicos corruptos que le ayudaban a mi papá. Los registros telefónicos llevaron a arrestos en 4 estados y decenas de familias se enteraron de que los suministros médicos de sus hijos habían caído en manos de criminales que se metieron a los grupos de apoyo solo para explotar a los niños más vulnerables. El abogado de mi papá quiso argumentar que él actuaba así por su adicción y que jamás quiso lastimar a Mia, pero la fiscalía tenía pruebas de meses de planeación y de que fue subiendo el nivel de abuso, algo que ya no podía justificarse con nada de ese estilo. Había fotos de Mia inconsciente durante emergencias médicas, planes detallados para expandir su red de tráfico y tácticas de manipulación psicológica que usó para alejarla de la atención médica, todo mostrando claramente que sí hubo intención de hacer daño con tal de ganar dinero. El juez ni siquiera quiso escuchar el argumento de que la adicción justificaba poner en peligro a varios niños. De las pruebas más fuertes contra mi papá, hubo una grabación en su celular donde le explicaba a otro traficante cómo podían ganar más dinero si iban bajando las dosis de insulina de los niños hasta darles solo lo mínimo para que no se murieran de inmediato, pero sin importarles si eso les causaba complicaciones serias a largo plazo. Se reía mientras le contaba cómo engañar a los papás haciéndoles creer que el deterioro en la salud de sus hijos era solo por la enfermedad y no por el sabotaje que ellos mismos estaban haciendo. Así se aseguraban de tener siempre clientes desesperados, dispuestos
a pagar lo que fuera por insulina en el mercado negro. Además, la fiscalía sacó que mi papá no solo grabó el abuso a Mía por placer, sino también para hacer tutoriales para otros traficantes que quisieran explotar la enfermedad de sus propios hijos. Tenía una guía paso a paso sobre cómo maltratar a los niños, con instrucciones precisas para diluir medicamentos, manipular síntomas y condicionar psicológicamente a los niños para que vieran ese abuso como algo normal de los papás. Todo el nivel de detalle que tenía registrando su método dejaba claro que no era cosa de alguien actuando por desesperación, sino de todo un negocio criminal planeado al detalle. Las sentencias federales para el tráfico de medicamentos con menores de por medio son tan duras que mi papá no tenía escapatoria, mucho menos con los agravantes de abuso infantil y de operar una empresa criminal de forma continua. Sus abogados intentaron negociar cargos menores, pero los fiscales tenían pruebas de sobra para irse con todo y buscarle la máxima condena que permite la ley federal. El caso se volvió prioridad para la DEA, ya que estaban enfocados en redes que explotaban específicamente a niños con enfermedades crónicas. Con todo el proceso legal avanzando, cada vez más familias salieron a contar cómo mi papá las había reclutado y cómo se metía, con toda la calma del mundo, a los grupos de apoyo para identificar a sus próximas víctimas. Los papás contaron cómo se fue ganando su confianza, haciéndose pasar por un padre que sabía del tema y que era comprensivo, haciéndoles creer que compartía los mismos problemas. Y poco a poco les metía la idea de vender los medicamentos que les sobraban como una salida para la carga económica de tener un hijo con diabetes. Manipulaba tan bien que varias familias terminaron confiándole datos médicos y hasta contactos de emergencia de sus hijos. También salió a la luz que tenía planeado meter a Mía en todo esto cuando cumpliera 16, enseñándole cómo detectar y manipular a otros chavos diabéticos para convencerlos de vender sus propias medicinas. En los documentos judiciales venían sus planes súper detallados para aprovechar la enfermedad y las amistades de Mía y así expandir la red por las prepas y grupos juveniles de diabetes, haciendo que sin querer ella acabara siendo cómplice en el abuso a sus propios amigos. En el juicio, los médicos especialistas explicaron cómo el papá, al manipularle los medicamentos, básicamente le provocó a Mía una diabetes mucho más complicada y severa. Todo por sabotaje médico a propósito. Las sustancias que mezclaba con su insulina hacían que el efecto fuera impredecible y casi imposible de controlar, y todo el estrés que le generó el abuso solo empeoró su resistencia a la insulina. Por culpa de él, la condición de Mía cambió por completo, y ahora va a necesitar atención especializada siempre. El caso llamó la atención de todo el país cuando los endocrinólogos pediátricos empezaron a publicar estudios sobre tráfico de recetas dirigido a niños diabéticos, usando la red de papá como ejemplo de cómo los criminales se aprovechan de quienes tienen problemas médicos. Encontraron que las familias con hijos enfermos están en la mira de estos traficantes, porque saben que, en una emergencia económica, unos papás desesperados pueden llegar a poner en riesgo el tratamiento de sus hijos, lo que creaba una nueva forma de maltrato infantil que los doctores tenían que aprender a detectar. En las colonias donde operaba la red, las familias se empezaron a juntar en grupos de apoyo para compartir experiencias y buscar ayuda después de darse cuenta de que los criminales en quienes confiaban habían puesto en peligro la salud de sus hijos. Estas familias ahora tienen que aprender a volver a confiar en los doctores y a ayudar a sus hijos a recuperarse del daño de que les hayan quitado o cambiado sus medicinas a propósito, cuando esas personas debieron cuidarlos. Todo esto le pegó a Mía más allá de lo médico, porque ahora tiene una relación muy complicada con su propia enfermedad y hasta duda de si puede confiar en lo que siente su cuerpo. Tantas mentiras de papá la convencieron de que muchos síntomas eran inventados o exagerados, y eso la hace dudar de sí misma cuando intenta explicarle a un doctor lo que necesita. Por eso terminó yendo a terapia especializada, tanto para el trauma médico como para las formas de abuso psicológico que usan los traficantes para controlar a sus víctimas. A 1 año y medio del arresto del papá, los federales ya tenían bien identificado todo el alcance de la red y habían encontrado a más de 200 familias afectadas, ya fuera directa o indirectamente, por el tráfico de recetas en la zona. Gracias a eso cambiaron las reglas para que los grupos de apoyo médico chequen bien quién entra, y también se crearon protocolos nuevos para detectar cuando los tratamientos de niños parecen haber sido manipulados por alguien más. El caso de Mía fue la base para que los profesionales de la salud aprendieran, con ejemplos concretos, a reconocer señales de tráfico de recetas en pacientes pediátricos. El juez federal, que le dio 25 años de cárcel sin derecho a libertad condicional, dijo que esto era una nueva forma de abuso infantil que usa la vulnerabilidad médica con fines de lucro. Además, la sentencia incluyó que el papá pagara todos los gastos médicos de Mía y que participara en investigaciones para entender y prevenir otros casos como este.
Él nunca mostró arrepentimiento, insistiendo en que solo quería ayudar a las familias que no podían pagar un buen tratamiento. Para nosotros, esa sentencia nos dio un cierre legal, pero no borra el daño físico y emocional que le dejó a Mia, quien ahora va a tener que seguir un tratamiento mucho más complicado por culpa de las complicaciones que él mismo provocó, y necesitará terapia continua para sanar un trauma tan difícil como el de haber sobrevivido a abuso médico por parte de su propio papá. El dinero que salió del juicio nos va a ayudar con los gastos, pero jamás va a devolverle la infancia que perdió por culpa de alguien que, con toda calma, se aprovechó de su enfermedad. Mi decisión de juntar evidencia y denunciar al papá le salvó la vida a Mia y expuso una red que ponía en riesgo a cientos de niños enfermos en la región. El detective Rivera reconoció que mi manera de recopilar pruebas fue clave para que el caso federal avanzara y probablemente salvó a muchos niños más de vivir algo parecido. Saber que mis acciones protegieron a otros me ayudó a sobrellevar el dolor de haber tenido que destruir a mi propia familia para salvar a mi hermana, aunque el costo emocional de esa decisión todavía tardo en entenderlo por completo. Todo esto me cambió la forma de ver la lealtad familiar, la autoridad de los papás y la responsabilidad de cuidar a los más vulnerables, incluso si quienes les hacen daño son las mismas personas que se supone que los quieren. Aprendí que a veces el amor también es saber romper los sistemas que permiten el abuso, aunque esos sistemas sean la familia y los abusadores sean los papás. Este caso se volvió un parteaguas para crear nuevas leyes y programas médicos que, con suerte, evitarán que otros niños sufran el mismo abuso que Mia y tantas otras víctimas vivieron por culpa de papá. Al final, entendí que la adicción de papá no fue lo que lo volvió abusador. Simplemente le dio una excusa más para ejercer el abuso que, por su personalidad, ya era capaz de causar. La manera tan sistemática en que explotaba la situación, el gusto que le daba documentar el sufrimiento de Mia y su absoluta falta de arrepentimiento incluso después de que lo sentenciaron, dejaron claro que la adicción solo fue un pretexto para justificar la crueldad que él quería ejercer, más allá de su consumo de sustancias. Entender esto me ayudó a dejar de sentirme culpable por haberlo denunciado y aceptar que cuidar a Mia era la única decisión correcta que podía tomar. Las reformas federales que surgieron tras el caso de mi papá incluyeron la obligación para los profesionales de salud de reportar cualquier sospecha de manipulación de recetas, mayores controles de antecedentes para quienes trabajan con niños y nuevos protocolos para verificar que los grupos de apoyo médico sean auténticos, porque ahí es donde las familias vulnerables pueden convertirse en blanco de traficantes. Estos cambios se aplicaron en todo el país y recibieron el nombre de varias víctimas infantiles cuyos casos ayudaron a destapar hasta dónde llegaban las redes de tráfico de recetas que explotaban especialmente a niños con enfermedades crónicas. 3 años después, Mia se había vuelto una defensora incansable de otros niños con enfermedades crónicas. Daba pláticas sobre cómo identificar y denunciar el abuso médico, mientras aprendía a manejar su diabetes con la seguridad y autonomía que mi papá intentó quitarle. Su recuperación fue prueba de la resiliencia que pueden tener los niños cuando reciben atención médica adecuada y apoyo psicológico después de un abuso tan fuerte. Ella siempre ha dicho que nuestra relación de hermanos le dio la confianza para volver a confiar en quienes la cuidan y reconstruir su vínculo con el tratamiento médico. El impacto de denunciar los crímenes de mi papá fue mucho más allá de nuestra familia, ya que cambió la manera en que las autoridades, los profesionales de salud y las organizaciones de apoyo abordan la relación entre el abuso infantil y el tráfico de medicamentos. Los cursos de capacitación basados en lo que le pasó a Mia enseñaron a los investigadores a detectar señales de abuso médico ligados al tráfico y ayudaron al personal de salud a entender cómo las redes criminales aprovechan el sistema médico para dañar a los más vulnerables. Gracias a estas reformas, probablemente miles de niños se salvaron de pasar por algo parecido. Para mí, toda esta experiencia marcó mi rumbo profesional y me hizo ver cómo el abuso sistemático puede existir en familias y comunidades que, por fuera, parecen de lo más normales. Por eso decidí estudiar trabajo social, enfocada en protección infantil, usando todo lo que aprendí investigando los delitos de mi papá para apoyar a otros jóvenes a que reconozcan y denuncien el abuso disfrazado de atención médica. Todo ese proceso me enseñó que a veces proteger a quienes son vulnerables significa romper lazos y denunciar instituciones que supuestamente existen para ayudar. Las demandas civiles contra los profesionales de la salud y grupos de apoyo que no detectaron la red de mi papá se resolvieron por sumas importantes, y ese dinero se destinó a investigaciones sobre el abuso de medicamentos y a nuevos programas de prevención. Con estos acuerdos se reconoció que las fallas en la supervisión permitieron que la operación de mi papá siguiera durante meses, mientras Mia y otros niños sufrían negligencia médica que ponía en riesgo sus vidas. El dinero no podía reparar lo que él hizo, pero sí sirvió para apoyar proyectos que eviten que otras familias pasen por lo mismo. 6 meses después, mi papá murió en una prisión federal durante una pelea con otro interno que se enteró que estaba ahí por abusar de una niña con diabetes.
con el tratamiento adecuado, los niveles de A1C se estabilizaron y ahora están dentro de lo normal, aunque tendrá que tener un control médico especial por posibles complicaciones el resto de su vida. El grupo federal que se formó a raíz de su caso identificó y desmanteló 12 redes de tráfico de recetas, enfocándose sobre todo en familias con hijos que viven con enfermedades crónicas. Yo terminé la prepa antes de tiempo y empecé la universidad estudiando Derecho Médico, decidida a ayudar a otros niños cuyas necesidades de salud son aprovechadas por quienes deberían protegerlos. A veces, salvar una vida implica aceptar que hay lazos familiares demasiado peligrosos como para intentar conservarlos.